A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa en Lima, unidos ya con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también unidos a la señal de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más, las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también en nuestro canal de YouTube como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para compartir y Rosa María nos ayuda en el análisis de las principales noticias ocurridas en las últimas horas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, escuchas en el mundo entero. Tenemos que empezar esta mañana, como siempre, con las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-320-148. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar, siempre se los recordamos, y ahora más que nunca, estando en una recesión puntual y temporal, nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla, es una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Todo monto es bienvenido y agradecido. Y también, si usted es un peruano que vive en el exterior y que obtiene sus noticias a través de este programa, pues nos puede ayudar con el sistema PayPal, que es una forma muy sencilla de pagar. Lo único ahorita es una tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Entre a www.radiosantarosa.com.pe y ahí están las instrucciones que son muy sencillas de seguir. Agradecemos a todos los que lo hacen periódicamente, porque eso contribuye al sostenimiento de esta radio, que como ustedes saben, tiene poca publicidad y casi todo de empresas vinculadas a la familia dominica o a la Iglesia Católica. Muy bien, Abel, tenemos que hacer algún repaso de noticias que normalmente nosotros no sabemos tocar, porque este programa no se dedica a las policiales. Pero las noticias policiales vienen siendo muy duras, sobre todo en aquellos distritos que han sido declarados en emergencia. Ayer en San Martín de Porres se ha asaltado un banco, un BBVA, a la antigua. 4 sujetos en menos de un minuto, el carro esperando afuera. No se llevan mucha plata, gracias a Dios, pero el riesgo para la vida de los usuarios del banco, para sus trabajadores, es realmente preocupante, porque ya en los asaltos de bancos hace muchísimos años habían desaparecido prácticamente de la escena del crimen, porque eran los más fáciles de repeler
¿Se acuerdan ustedes? Había un escuadrón especial dedicado a esto de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando con esto? Ayer también la foto está en La República, un empresario ha sido secuestrado a rastras en Trujillo, a rastras por 4 sujetos. Para no hablar de las cifras de asesinatos en San Juan del Urigancho. Este fin de semana se reportaba que en lo que va del año han habido 91 asesinatos. Asesinatos por arma de fuego vinculados al sicariato en San Juan del Urigancho. Sí, San Juan del Urigancho es un distrito con una población inmensa, estamos de acuerdo, pero 91 crímenes, 91 asesinatos. Y lo que quiero decir con esto es que el plan Boluarte pues no funciona, porque no regresamos a lo básico, a lo que se ha explicado no sé cuántas veces ya. Inteligencia policial, reforzar la inteligencia policial. Administrar la inteligencia policial, de tal manera que la policía tenga equipos de élite, infiltrados, conocedores, estudiosos de la dinámica de las bandas criminales en el Perú, que tenga muy buen archivo, ¿no es cierto?, muy buena capacidad de identificación, policía científica, policía que ayuda en la escena del crimen, y toda la tecnología que hay para balística, huellas digitales, en fin, todo lo que el mundo entero utiliza como inteligencia policial y policía científica para combatir el crimen. En el Perú estamos atrasadísimos en eso porque no se invierte ni en la capacitación, ni en, lo que tiene que tener un laboratorio para estar perfectamente operativo y para la demanda que tiene un laboratorio científico policial en el Perú. No estamos hablando de una demanda baja, estamos hablando de una demanda altísima. Altísima. Morgues que funcionan por horas, donde las necropsias se atrasan. Eso ya es también parte de lo que el Ministerio Público tiene que tener en su inversión. Si no se invierte en investigación criminal, si no se invierte en laboratorios, no hay forma de vencer al crimen. Tienes que identificar a los delincuentes para poderlos perseguir fehacientemente. Y si no se invierte en capacitar a personal policial de élite, al cual no se le puede estar removiendo todos los años y rotando todos los años. Tú no puedes mandar a un policía especializado en pesquisa a atender gente en la puerta de una comisaría porque no es su especialización. Y el Estado ya gastó en especializarlo. Entonces necesitas un trabajo mucho más serio con la Policía Nacional. Hay magnífica policía, alguna que sí se ha capacitado a lo largo de muchos años, pero necesita un entorno favorable para que su trabajo se pueda realizar. Y no se trata de hacer anuncios que hemos gastado mucha plata. Sí, seguramente han gastado mucha plata. ¿En qué la han gastado? Esta pregunta. ¿En qué la han gastado? Y lo segundo, que hemos explicado tantas veces con tantos especialistas, es el patrullaje. Si el ladrón tiene una ventana de oportunidad más pequeña para robar, porque lo están viendo, porque están patrullando, entonces el ladrón va a robar menos, porque no tiene la ventana de oportunidad. Y no basta con la cámara, porque la cámara está muy bien si es que tienes en los puntos de apoyo personal que pueda desplegarse a enorme velocidad. El patrullaje sirve para que, si yo sé que cada 15 minutos pasa policía por acá, dependiendo de la zona, o cada media hora, o cada hora, entonces mi tiempo de robo se reduce. Reitero, por lo tanto, voy a tener menos oportunidades de robar. Y el hurto y el robo agravado son las modalidades más comunes en las penales del Perú. Y lo tercero, en seguridad, es atacar la segunda causa de prisión en los penales del Perú. Y se los he explicado muchas veces, que es la violencia sexual.
Es la segunda causa. Hay 10.000 presos. Y eso no se ataca ni con inteligencia policial ni con patrullaje, sino con prevención. Y la prevención pasa por la educación sexual de los hombres del Perú. Porque las víctimas son, en general, niñas, niños y mujeres. Y eso es un compromiso que el Perú no asume por razones absolutamente retrógradas. Por un Congreso conservador que no quiere hablar del tema, que no quiere que se enseñe educación sexual en los colegios y que permite que hayan, y esa es la punta del iceberg, 10.000 presos, porque esos son los que están presos. Esos son los que están presos. Ustedes se imaginan los miles que no están presos y que violan en el hogar. Ese es el panorama de la violencia en el Perú hoy. Y el gobierno no enfrenta los problemas más graves de la violencia porque solo habla de gastar dinero y no explica en qué lo va a gastar. En los distritos que tienen un serenazgo más o menos organizado y más o menos financiado, el patrullaje puede ser simultáneo y coordinado. Patrulla la policía, patrulla el serenazgo. Y se ha hecho muchas veces un patrullaje coordinado que ha tenido muy buenos resultados. En los distritos donde no hay esa posibilidad, el patrullaje es responsabilidad entera del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Y se tienen que poner los recursos ahí donde haya que patrullar, porque eso disuade. Una recesión que va a arrojar a más gente a la pobreza va a arrojar a más jóvenes desempleados al crimen. Hay una relación entre recesión y crimen. No solamente en el Perú, en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo preventivamente para que los efectos de la recesión no sean, ¿no es cierto?, muchísimo peores en el crimen de lo que ya son? Hace 2 días un ranking mundial ubica a Lima como la 19ª ciudad más peligrosa del mundo. No somos la primera, pero sí la 19ª. Ustedes dirán, bueno, hay 18 peores. Sí, pero ¿saben quién es más segura que el Perú? Esa ha sido la noticia en todas partes. Más segura que Lima, perdón. Tijuana. Tijuana, donde usted no iría, ¿no? Porque Tijuana, qué peligroso, los carteles de la droga, los muertos, los asesinatos en las calles. Bueno, Tijuana es este año menos peligrosa que Lima. Y ahí tenemos un impacto brutal en el turismo. Porque nadie hace turismo para pasarla mal. La gente gasta su platita, sus ahorros, su esfuerzo para sus vacaciones, para pasarla bien. No va a venir a un país donde va a ser asaltado, robado, secuestrado, vejado, ¿no? Si no hacemos algo pronto con la seguridad ciudadana, vamos a tener un impacto muy negativo en otros sectores, que son motores de desarrollo en el Perú y motores de empleo. Pero parece que no entendieran, ¿no? Siguen en lo mismo. Estado de emergencia. ¿Estado de emergencia? ¿Para qué sirve el estado de emergencia? Ya los choros se acostumbraron al estado de emergencia y han vuelto con las garras, ¿no es cierto? Y les da lo mismo el estado de emergencia. Estado de emergencia, vamos a prohibir las discotecas a partir de las 12 de la noche. Lo que están haciendo es que todos los conductores de restaurantes, establecimientos de esas zonas estén furiosos porque han perdido clientela, que no tiene nada que ver con el crimen, sino con el entretenimiento. ¿Qué hacemos, no? O sea, sentados mirando todo este espectáculo y la incompetencia absoluta del gobierno para un problema que es sumamente difícil, igual como el tema de la recesión, es un problema muy complicado y tenemos el gobierno menos calificado para poder enfrentarlo. No puede ser que el ministro de Justicia diga que la extorsión se da porque la gente contesta el teléfono y porque se deje extorsionar. Porque el ministro del Interior diga que los celulares los roban porque la gente los deja en el carro para que todo el mundo los mire. O sea, hay una
traslado de la responsabilidad. Me hace recordar mucho a la pandemia, ¿no? Los muertos estaban muertos por su culpa. ¿Se acuerdan? ¿Para qué se contagian, pues? ¿Se acuerdan? Son sus familiares que los han contagiado, pues. Su culpa. Culpaban a los enfermos de su propia enfermedad. Y eso lo vimos tanto desde que, sobre todo, Martín Vizcarra fue presidente y después. El enfermo está enfermo por su culpa. Aquel que le roban por su culpa. Por no saber cuidarse. La señorita la violaron porque, claro, tenía una minifalda muy corta. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Trasladas la culpa a la víctima. En vez de ponerla en el victimario, que es donde tiene que estar la culpa. No en la víctima. No en la víctima. Una víctima no tiene por qué sentirse culpable. Es víctima, pues. Es la última del gobierno, ¿no? Nos trasladan la culpa a los ciudadanos. ¿Para qué pagamos la Policía Nacional entonces? Nos atrincheramos cada uno en nuestro barrio, podemos nuestra reja, contratamos nuestro guachimán, nos armamos hasta los dientes y listo. Bueno, listo, no, así no funciona. Uno puede tomar algunas medidas preventivas en su barrio, por supuesto, pero eso no garantiza en absoluto la seguridad ciudadana del conjunto de la sociedad, que es lo que necesitamos. No libra al banco de ser asaltado, no libra al empresario de ser secuestrado. Y por supuesto necesitas una reforma penitenciaria, de la que hemos hablado tantas veces en este programa, de lo que hemos conversado con Luis Pérez Guadalupe acá también tantas veces. El 80% de los reos no reincide, sea porque se resocializa, sea por el terror que tiene volver a la cárcel. Pero hay un 5% que sí son irreductibles, que tienen 5 o 6 ingresos. Y vamos a hablar del otro problema que ha estado esta semana, justamente con un irreductible, está en las primeras planas hoy, ha estado toda la semana. ¿Cómo puede ser que, un senderista que purgó condena durante 12 años por 5 asesinatos, Juan Santos, salga de la cárcel, se inscriba 5 veces en APP, o sea, en todas las reinscripciones se ha inscrito, como militante de Alianza para el Progreso y nadie lo haya detectado? Primer problema con los partidos políticos, el partido dice que se lava las manos. Y este señor Juan Santos estuvo preso 12 años por el asesinato de 5 personas, ¿ok? Ingresó a la cárcel cuando tenía 20 años. 20 años. Y era una columna de Sendero que ejecutó a 5 personas en la zona de Cajamarca. Era la misión que tenían estos delincuentes. Sale de la cárcel, ¿no es cierto? Se coloca en un partido político como APP y luego funda una organización que se llama Voluntad Transformadora, que puede sonar a proceso de resocialización. Bueno, el reo se resocializa, ¿no? Pero de repente los padres de familia se dan cuenta de que estos niños que van a recibir clases terminan cantando con el puño en alto lodas a Abimael Guzmán. Y por supuesto ya está detenido, gracias a Dios, y luego de ser detenido, está preso. Pero está reinsertado completamente dentro de lo que es Movadef o organismos, como se llaman, generados en Sendero Luminoso. Anoche escuchaba a un policía diciendo que era un viejo conocido de la DIRCOTE. Entonces, ¿por qué la policía, con inteligencia policial y sin violar los derechos de nadie, no hace seguimiento a personas que supuestamente se desvincularon de Sendero Luminoso? Para ver en qué andan en estos días, ¿no? El proyecto de este señor Juan Santos Romero, por supuesto, es un proyecto que no va a tener ningún resultado. Pero hace temer a los padres de familia en Trujillo
de las posibilidades que este tipo de grupos mesiánicos terroristas puedan tener en conciencias muy jóvenes. Abimael Guzmán empezó así, no empezó con un ejército, no, empezó con chicos de los primeros ciclos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con la burguesía de Huamanga en los 70s, a los que convenció de que iban a cambiar el mundo y que ellos iban a ser ministros. Eso es lo que les ofrecía. Una vez que tomaran el poder y él fuera presidente, todos iban a ser ministros de Estado. Todos iban a gobernar el Perú a través de la revolución sangrienta que iban a generar en el Perú. ¿Dónde está la inteligencia policial? Bueno, en este momento sí lo han capturado, pero ha operado bastante tiempo, ¿ah? El suficiente como para que hubiera una voz de alarma. No es el patrón de conducta de Sendero Luminoso hoy en el Perú. Sendero Luminoso no es una amenaza al Estado peruano, ha sido derrotado en todos los planos, en el plano militar, en el plano político, en el plano social. Sus líderes están presos o muertos. Entonces, tampoco se puede agitar el cuco, ¿no es cierto?, como lo hace cierta derecha de vez en cuando, pero tampoco se puede bajar la guardia y no estar atento a lo que personas que estuvieron en el pasado vinculados con esta organización y que probablemente no saben hacer otra cosa. Este sujeto estuvo preso a los 20 años, no sabe hacer otra cosa, ¿no es cierto?, no tengan una reinserción en la sociedad, la que debe ser. Así que estamos muy preocupados por temas de seguridad. Pero de otro lado, también muy preocupados por los temas de recesión. Ayer contábamos que, de acuerdo a los dirigentes de varios gremios que se comienzan a manifestar, los gremios de distintas cosas en el Perú están muy preocupados. Empecemos por restaurantes. Ayer una noticia que reúne datos tanto de INEI como de la percepción de los dirigentes de varios gremios. 40% se calcula es la baja en las ventas de restaurantes. Y si las cosas siguen así, pues muchísimos van a tener que cerrar. Porque de nuevo, por más que sea temporal la recesión, como dice el señor ministro, hay gente que puede aguantar con temperatura alta mucho tiempo, hay gente que se muere al día siguiente, ¿no? Y ya lo vimos en pandemia. Una cosa es que tu restaurante aguante una semana, siendo chiquito, y otra cosa es que aguante 6 meses. No solamente se reduce la cantidad de personas que visitan restaurantes intensivos en manos de obra, sino también se reduce el costo de lo que piden. Y en eso se calcula también que de los que van, el ticket promedio baja. Y esto pasa en chifas, en pollerías, en locales que son muy populares. Y es un problema muy serio, reitero, porque esto es muy intensivo en mano de obra. Los insumos, a su vez, han subido parte de la inflación que ha tenido el Perú. Es una industria que está en este momento en riesgo. Para no hablar del turismo en general, ¿no? Que es de llorar, después de todo lo que hemos contado. La pesca está en una situación muy complicada, porque necesita una campaña y se acaba de autorizar una campaña. Pero había habido una pequeña precampaña para ver, exploratoria, para ver qué estaba pasando con la anchoveta, y se encontró mucho juvenil. Entonces se ha autorizado una campaña de 45 días para salvar el año. Pero lo que viene el próximo año es muy malo. Para la pesca, pésimo. Se calienta el agua, se va la anchoveta. Y el tema es que ahorita se ha autorizado porque ha habido un pequeño enfriamiento de superficie, pero el agua caliente está ahí nomás y en 15 días, 30, las ondas Kelvin llegan y se vuelve a calentar el agua. Lean a los expertos, están todos comentando este tema. Se ha autorizado la captura de 1.6 millones de toneladas, pero tal vez sea mucho entusiasmo por parte del Ministerio de la Producción.
Y así vamos yendo industria por industria y las cosas no pintan bien en ninguna parte. Y de nuevo, se necesita un plan más audaz. Si el señor ministro dice que tiene 12.000 millones de dólares en stock de inversiones para el Perú, ¿por qué no las comienza a ejecutar? Por el amor de Dios. Y bueno, también tenemos noticias judiciales. Ayer, el expresidente Martín Vizcarra señaló que él no se ha acogido a la ley Soto, que ni él ni su abogado han pedido la ley Soto, que se le ha otorgado este beneficio de oficio, es decir, el juez mira las fechas y dice, no, esto ya prescribió. Bueno, qué suerte, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el Congreso con la ley Soto? Es la gran pregunta. Nada. 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 Ahí sigue. Bien, gracias. Claro, Soto sigue sentado en la presidenta del Congreso. ¿Qué cosa van a hacer? Roselía Muruz va a ser investigada por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ha contratado a los amigos de su enamorado, que no es su enamorado. Lo que se ve no se pregunta. Pero hay 8 personas contratadas en el entorno de Roselía Muruz, que pertenecen al entorno de su negado novio, y que sí, efectivamente han sido contratadas por recomendación, cercanía. Eso es lo que se tiene que averiguar en esta investigación. ¿Que eso la conduzca a la comisión de un delito? No lo creo. Creo que la Fiscalía pierde su tiempo. La Fiscalía se conecta, digamos, con las primeras planas, pero pierde su tiempo porque ahí no hay delito. Nepotismo no es porque no son sus parientes. Así que así estamos, con judiciales de ese tipo también. El fiscal Richard Rojas, que investiga a la señora Dina Boluarte, no por los muertos. Acuérdense que ayer hemos contado que los muertos tienen ahora 8 meses más de investigación y se planea citar a 300 personas, ¿eh? Para que no se haga nada al final del día. Muy bien. Muy bien. En el caso del señor Richard Rojas, que investiga a Dina Boluarte por el uso de fondos de campaña ilícitos en Perú Libre, ese es un caso, y por el uso de fondos de campaña ilícitos en su caso personal, denuncia de Henry Chimaucuro, ya. Ese fiscal, que ha sido noticia porque le quitaron personal, porque no le quieren asignar nuevo personal, porque ha perdido 14 personas que han renunciado y no le asignan el nuevo personal. Bueno, ayer le han iniciado una investigación de control. El señor Fernández Gerí, que está bajo investigación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? ¿Y por qué le ha presentado una investigación? Porque en una visita inopinada no lo encontraron en su cargo. El señor había salido a hacer diligencias y estaban acreditadas. Acción de control. Es impresionante. O sea, en el Perú hay funcionarios públicos a los que se les hace una investigación por absolutamente nada. Personas civiles también, ¿eh? Me acaba de llegar el archivo, por ejemplo, de una investigación fiscal de la que no tenía mucho conocimiento. En toda la denuncia, se me denuncia a mí como a 20 periodistas, no se acredita acto cometido por mí en ninguna forma. Y el proceso veo, porque ha llegado la notificación, ha durado 1 año y medio. O sea, la Fiscalía pierde tiempo en sonceras, de verdad. Bueno, pero no está detrás de lo que tiene que estar, ni a la velocidad en la que tiene que estar. Entonces hay que perseguir al señor Richard Rojas, y el señor Richard Rojas no tiene cómo investigar cómo la señora Dina Boluarte utilizó fondos del señor Henry Chimaucuro, no los declaró, y los usó en su campaña personal para viajar a Arequipa. El señor Chimaucuro compró pasajes, pagó publicidad, pagó cosas, pagó eventos, le aspiraba a la oficina, y está todo acreditado. Los pasajes de avión, los DNIs, todo. Y ese proceso ya tiene 10 meses, desde que entró a la presidencia. De ese proceso no vamos a hablar más. O cuando caiga, nos ocuparemos de ese proceso. Y mientras tanto hay que perseguir al fiscal que le investiga. Igual en el caso de la Emil Cerrón. Y ojo, hace unos días, Martín Hidalgo, hablando de fondos de campaña, dio la voz de alerta de una norma que ha aprobado este Congreso para que este Congreso
se libre de pagar sus propias multas. En el caso de incumplir disposiciones sobre fondos de campaña, por ejemplo, entregar la información oportunamente y otras más, hay multas de la OMPE. Hay multas, y multas, algunas altas, por cierto. Bueno, han sacado una ley para que buena parte de esas multas prescriban y ya no las tengan que pagar. ¿A quién beneficia? A sí mismos, a sus partidos políticos y a otros que ya no pasaron la valla tampoco, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve una multa si al final no la pagas y unos años después el Congreso te pasa una amnistía y se acabó la vaina? Y son varios los beneficiados, ¿ah? Varios los beneficiados. Reportaje de Martín Hidalgo en El Comercio. Utilizar fondos de campaña indebidamente es delito desde agosto del 2019 y la pena es de 8 años. No es como antes del 2019, se los he explicado muchas veces, donde recibir donaciones ilícitas de campaña sí era una falta administrativa sancionable con una multa, pero no había un tipo penal. Ahora sí hay un tipo penal. Lo que ha hecho Dina Boluarte, según Chimabukuro, es recibir para su beneficio personal fondos de campaña que jamás declaró en especie. El señor Chimabukuro calculaba algo así como $800,000 o 800,000 soles, ya no recuerdo, de gastos personales que él había asumido. Ese es el caso que está viendo el fiscal Richard Rojas. Nadie habla ahora de ese caso. Pero está ahí sobre la mesa. Entonces hay que neutralizar al fiscal, ¿no? No vaya a ser que investigue demasiado. Y además, a estas alturas, yo creo que el fiscal terminó de investigar. No le falta mucho tiempo para concluir todas las diligencias que tiene que hacer. Y cuando un fiscal termina la investigación preliminar y encuentra mérito, pasa a la etapa preparatoria. Y en la etapa preparatoria prepara su acusación. No debería demorar demasiado tampoco. Y en este caso son hechos anteriores a la que la señora sea Dina Boluarte presidenta de la República. Muy anteriores a que sea presidenta de la República. Son gastos de campaña. Acá no hay delitos cometidos en el ejercicio de la función. Entonces, como no son delitos cometidos en el ejercicio de la función, no se le puede, procesar en el ejercicio del poder, pero puede estar listo para acusar y dejar la acusación lista para que pase su control de acusación y se le procese una vez que deje de ser presidente. Por supuesto, si esto hubiera pasado con Pedro Castillo, lo hubieran vacado, ¿no? Pero eso no va a pasar con Dina Boluarte. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para hablar de las noticias internacionales, sobre todo de Argentina, este fenómeno tan indescifrable, ¿no? Como decía Pepe Mujica, esta cosa tan extraña que es Argentina y esta mitología que es el peronismo. Vamos a estar con Francisco Belaúnde, que nos va a ayudar a entender ese país que en mucho se parece a nosotros, ¿ah? Hoy día Usual les decía que la segunda vuelta argentina es muy parecida a la de Keiko con Castillo. Muy parecida. Vamos a la... Solo que allá están un poco más locos, ¿no? Acá están locos, pero allá están un poco más locos. Vamos a la pausa y regresamos con Francisco Belaúnde. Pausa, Rosa María, y volvemos con el doctor Francisco Belaúnde. Con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Francisco Belaúnde. ¿Qué está pasando en Argentina, en Venezuela y en Gaza? Todo eso nos lo analizan en este momento. Adelante, Rosa María. Así es, y vamos a empezar por Argentina. Muchas gracias a Francisco Belaúnde por estar nuevamente con nosotros. Bueno, es un escenario extraño, aunque para los peruanos nada es extraño, tener en la segunda vuelta al ministro de Economía del kirchnerismo, que ha causado en parte, el desmadre que tiene Argentina y que además ha usado el gasto público de una manera salvaje para poder entrar a la segunda vuelta, porque es,
una de las personas que más clientela ha tenido que mover para lograr ese resultado y dar un salto enorme de las PASO a donde está ahora. Y por otro lado, un liberal, pero un liberal en el que yo reconozco muchas de las ideas que yo tengo también de economía, pero que tiene, digamos, algunas cositas que llaman la atención, ¿no? Desde insultar al Papa hasta hablar con su perro muerto, ¿no? Que es su mejor consejero, ¿no? El perro Conan, los perros clonados, con los que también tiene un consejo de Estado, ¿no? Y soluciones muy simplistas, tal vez porque en campaña tengas que ser simplista, pero es muy simplista decir voy a bombardear el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Cuando podrías transformarlo a la peruana. Julio Velarde fue y les explicó cómo puedes tener una disciplina macroeconómica poniendo en la Constitución unas cautelas para tu BCR. En fin, ¿cómo ver este dúo? Habían solo 5 opciones, pero este dúo es lo mejor que Argentina puede tener. Difícil de entender, ¿verdad? Sí, efectivamente, Argentina es un país muy difícil. No sé si recuerdas en la época, hace mucho tiempo, en la época de la Guerra Fría, decían que había 3 tipos de economía en el mundo, ¿no? La economía socialista, la economía capitalista y la argentina. Y nadie entendía la economía argentina. O sea, no, ayer Juan Carlos Tafur en su programa citó a un premio Nobel que decía que había 4 tipos de países: los desarrollados, los no desarrollados, Japón y Argentina. Tú no podías poner ni en desarrollado ni en no desarrollado porque eran otra cosa, ¿no? Sí, sí. No, efectivamente es un país muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, no se entiende. Ahora, para poner en perspectiva, recordemos el año 90, se ha dicho mucho ahora, incluso en las redes, ¿no? El año 90, en medio de todo, Luis Alva Castro, después del desastre, el primer gobierno de Alan García, obtuvo 22%. Entonces, es verdad, ellos tienen el peronismo y acá, en ese momento, el APRA también cumplía un papel más. Como me dijo un aprista, y me lo dijo muy sencillamente, teníamos 300 empresas públicas. Bueno, es que efectivamente, y en ese momento más entraron una cantidad enorme de empleados públicos y claro, exacto, o sea, el clientelismo que tú puedas generar alrededor del empleo público es brutal. Pues si tienes, no sé, 5 millones de empleados públicos, tienes por 5, tal vez 25 millones de personas preocupadas porque qué va a pasar con el empleo del pariente. Y en Argentina, además, ayer nos hemos enterado, 18 millones de argentinos reciben algún tipo de subsidio del Estado. Claro, así es. O sea, es brutal. O sea, entonces 18 millones, todos los meses reciben algún tipo de subsidio, algún plan, obra social, lo que fuera. Así es. Para una población que llega a los 42, 44, o sea. Es cerca de la mitad, ¿no? Poco menos de la mitad. Cerca de la mitad recibe subsidio del Estado y al mismo tiempo, pero es como un círculo vicioso de nuevo, ¿no? Porque tienes 40% de pobres, no abres la economía, no generas una economía competitiva, y en eso Milei tiene razón, no hay libre mercado, no hay libre tipo de cambio. Con un libre tipo de cambio tú tendrías todo el problema de la devaluación resuelto. No hay las medidas que hay por el temor de la gente de perder ese poquito que recibe del Estado, que no puede ser más, porque el Estado no recauda, porque no hay de dónde recaudar. Y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda. Entonces. Emiten, cada vez más se puede endeudar, cada vez menos se puede endeudar, por tanto emiten moneda. O sea, están en la situación que estamos nosotros en el 90, ¿no? Una 89-90. Pero eso tiene económicamente solución. El Perú lo solucionó. Te demoras, pero tiene solución. Milei podía ser la solución, pero si le grita al Papa, si le grita al mundo, si dice voy a botar todos los ministerios a la basura, ahora, después de la campaña, ya tiene una actitud un poquito más moderada, ¿no? Sí, está llamando a la izquierda, incluso a gente de izquierda. O sea, lo que pasa es que ha gritado tanto que ha perdido credibilidad, ¿no? Entonces, mucha gente sigue asustada con él. Va a ser muy difícil, la verdad, muy difícil que él pueda finalmente ganar. Es verdad que están los electores, la señora Bullrich, pero muchos también están preocupados con él, ¿no? Vamos a ver si ese esfuerzo que él está haciendo ahora por moderarse y hacer olvidar sus gritos, sus insultos, porque además también es una persona que ha demostrado
bastante intolerancia. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la democracia? ¿No? Entonces, aunque es verdad que en Argentina cada vez más gente prefiere finalmente un régimen autoritario, según las encuestas que están apareciendo. Ahora, Entonces, Massa fue muy inteligente diciéndole a la gente que iba a perder sus derechos. Claro. Y eso entonces, tocó mucho, claro. mucha carne, ¿no? En Argentina. Vas a perder tus derechos. Sí. Entonces, no solamente la democracia, sino, por ejemplo, el tren ya no va a costar 50 pesos, va a costar 1.000 pesos. Sí. Entonces, mensajes claro, que recuerdan un poco, ¿te acuerdas la campaña del 90 que sacaron a los apristas, esa cosa terrorífica, ¿no? Que iban a hacer experimentos con los peruanos? Eso fue muy, muy eficaz también contra Vargas Llosa, ¿no? Entonces, algo similar con esos mensajes muy simples es que está sacando ahora contra Milei. Entonces, es la verdad que, como tú decías antes de empezar a conversar, están en una situación como la nuestra, ¿no? Hace el 2021, donde había que escoger pues entre dos opciones que eran pues que nada, era lo que había y era terrorífico, ¿no? Pues algo similar está pasando ahora en Argentina. Ahora, que la gente vote por Massa porque tiene miedo, se entiende, pero no tienen ninguna esperanza de mejora, ¿no? O sea, no hay forma de que con Massa Argentina cambie. No, porque además Massa lleva con él a los kirchneristas, porque podría llevar a unos peronistas moderados que pueden entender que hay que cambiar las cosas, ¿no? Porque en medio de todo, Menem era peronista e hizo una política totalmente distinta, ¿no? Acá él está llevando en su mochila, está llevando a los kirchneristas, que obviamente se van a oponer a cualquier tipo de cambio, ¿no? Y además también el otro problema es que está el tema económico, pero también el tema de la justicia, el tema de digamos, los procesos por la señora Kirchner. Entonces, desde el Parlamento van a intentar, ¿no? Seguramente, como están haciendo ya, bloquear, ¿no? Los procesos, nombrando a tal o cual juez, o sea, parece una cosa similar a lo que está pasando acá en el Perú, aunque claro que en el Perú el Congreso no nombra jueces, como sí en el caso argentino, ¿no? Gracias a Dios. En la Constitución del 79 sí nombraba a la Corte Suprema. La Corte Suprema, así es, exactamente. Gracias a Dios lo sacáramos de la Constitución en el 93, una cosa espantosa. Pero regresando a Argentina, ¿de dónde puede sacar votos Milei? Porque yo el domingo en la noche hablaba con un analista político y me decía, no tiene de dónde sacar, porque va a sacar de Bullrich, pero no le alcanza, porque la candidata de izquierda no le va a dar nada, sacó 3%, y el candidato de Tucumán, que sí sacó sus 6 puntos algo, tampoco le va a dar nada, o muy poco, ¿ya? Porque esos votos se irían antes con el peronismo, por definición, digamos, que con Milei. Entonces, ahí Massa ya tiene su 10%. Hay otra cosa, los votos de Bullrich incluyen a los radicales. Y los radicales más bien están en una posición diciendo, uy, Milei los asusta demasiado. Entonces, parte del electorado de Bullrich no va a votar por Milei, no va a votar por él. Sí, entonces, este analista me decía, Massa ya ganó. O sea, es parece imposible, que sí. ¿No? Sí. ¿Tú también crees lo mismo? Las elecciones, yo creo que lo más probable, claro, nunca se puede saber nada, porque al final las cosas pueden ser... Sí. Pero en general, ahora me parece que lo más probable es que gane Milei. Es muy complicado que pueda efectivamente remontar porque que además, gane Massa. Perdón, que gane Massa. Es muy, porque incluso, digamos, Milei no ha aumentado su votación respecto a las PASO, ¿no? Incluso pudo ganar algunos más, pero fue compensado por la pérdida de varios que habían votado por él, que incluso eran en bastiones kirchneristas. Como dicen los argentinos, los analistas dicen, lo que pasa es que hubo una especie de voto de furia, de cólera, ¿no? Entonces vamos a votar por este señor para expresar nuestra furia contra la clase política. Y al final, después regresaron esos votos en el norte, sobre todo de Argentina, y también, por supuesto, en la provincia. Ahora, también hay gente que dice que el kirchnerismo pudo haber desarrollado también un voto estratégico, ¿no? Que es, Massa necesitaba a Milei. Puede haber, no necesitaba muy claro. Perfecto. Era como Alan García contra Humala, ¿no es cierto? Alan García tenía que sacar a Lourdes Flores. Claro. Pero necesitaba Humala.
necesitado mala. No, era clarísimo que en la primera vuelta había una especie de contubernio implícito, ¿no? Entre el kirchnerismo y Milei. Era clarísimo porque eso era lo que querían los dos. Ninguno quería enfrentarse en segunda vuelta a la señora Bullrich, ¿no? Que tampoco era una candidata maravillosa, pero por lo menos era lo más, digamos, que podía digamos, combinar las ideas de Milei con una especie de razonabilidad, ¿no? Por otro lado, ¿no? Ahora, ayer, o anteayer, el domingo de la noche ya, y ayer también, anteayer, Milei ha lanzado toda clase de propuestas a Bullrich, que sea su ministra, que integre su gobierno, pero él tiene una denuncia por difamación, por una calumnia que dice en una entrevista diciendo que ella había sido una montonera que ponía bombas en los jardines de niños. Entonces, ¿tú cómo puedes, en la misma campaña, decir eso y luego pedirle que sea tu ministra? O sea, es demasiado loco. O sea, ese es el problema. El loco está muy loco. Entonces, ¿sabes qué? Si ves en el Perú, tanta gente que se unió al fujimorismo y lo que dijeron cosas hasta como que Keiko había habido la coca, no voy a decir su nombre, pero creo que muchos saben de quién se trata, y otros también, y ahora pues están con ella totalmente en el Congreso y todo lo demás. O sea, es lo que ocurre, ¿no? Ocurre en política, sí, pero digamos, nunca había visto una cosa tan rápida, ¿no? Es la desesperación. Tiene que ganar. Entonces, cuando tienes que ganar, no importa, tienes que darle un beso a la persona a la que insultabas y pegabas y todo lo demás, ¿no? Claro. Para decirles, los problemas de Argentina tienen solución, ¿eh? Y la solución la hemos vivido en el Perú. Es dura, es difícil, pero si un pueblo trabaja, sale adelante. O sea, si hay formas de... Un país que tiene tantas riquezas, ¿no? Claro. Que es un país que puede perfectamente salir adelante, ¿no? Potencialmente puede ser riquísimo, o sea, es riquísimo. Es un país riquísimo, prácticamente despoblado para el territorio que tiene, que es gigantesco, rico en granos como nadie, rico en carnes como nadie, tiene petróleo, tiene todo. Tiene gas, tiene petróleo, tiene todo, ¿no? El producto agropecuario argentino, pues, alcanza para darle de comer casi a la humanidad, ¿no? Es el granero del mundo. Ya, bueno, la quinta economía más rica del mundo a principios del siglo XX. Y uno lo ve en Buenos Aires, ¿no? Es unos museos con unos cuadros. ¿Cómo podían tener estas colecciones a principios del siglo XX? Bueno, eran un país riquísimo. Y esto, 40% pobreza para Argentina, sí, pues claro, es una vergüenza como país, ¿no? Pero ahí vamos. Ahora, hablemos un poquito de Gaza e Israel. En un momento se pensaba realmente que Israel iba a organizar una invasión inminente sobre Gaza y que simplemente iba a ser tierra arrasada. A esta altura parece ser que los bombardeos van a continuar, pero que la situación, digamos, de represalia se está comenzando a detener, ¿o no? Yo creo que ahí tiene mucho que ver Biden. De alguna manera, Estados Unidos, cuando Biden, por supuesto, le da su apoyo, Netanyahu va ahí, le da un abrazo y todo lo demás, pero al mismo tiempo le está diciendo, ojo, yo te apoyo, traigo estos portaaviones, todo lo demás, pero eso sí, vamos de alguna manera a gestionar juntos esta guerra. De alguna forma, Biden está cogobernando Israel en la parte de la guerra. Israel no puede hacer lo que quiere, porque para Estados Unidos es muy grave lo que podría pasar si estas imágenes que ya se están dando, pero sean peores todavía en el caso de una incursión terrestre a nivel del mundo árabe. Sería una catástrofe diplomática, o sea, sería un hueco negro diplomático para Estados Unidos. Entonces no puede permitir algo así, y entonces está controlando lo más que puede a los israelíes. O sea, de alguna manera Estados Unidos ahora ese tema está cogestionando. Claro, pero fíjate que la semana pasada 12 países en el Consejo de Seguridad aprueban la necesidad de que haya treguas humanitarias para que, bueno, salga la gente, entre medicinas, en fin, treguas humanitarias, es todo lo que estaban pidiendo. 12 países están a favor en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta la resolución.
Claro, Es el único claro, país que ve. lo que no puede, claro, porque era decir a Israel, tú ya no puedes, ¿no? Y es una manera de interferir en sus operaciones en general, incluso aéreas. Entonces le dice, yo te apoyo. Además, eso para Estados Unidos es una derrota diplomática, porque otra vez, y ahora que se habla tanto del sur global y en relación con la guerra de Ucrania, ¿no? Dicen, miren los occidentales, ¿no? No miren lo mismo lo que pasa en Ucrania que lo que pasa con los palestinos y los israelíes. Entonces, miren ustedes, ahí está clarísimo. Entonces, claro, eso que Estados Unidos también quiere aumentar el apoyo entre el llamado sur global al tema de Ucrania, pues si aparece Estados Unidos aún más claramente como que está del lado de Israel a pesar del sufrimiento de los palestinos, entonces para el sur global eso es ya pues, ¿para qué vamos a apoyar a Ucrania? Entonces, eso desde el punto de vista diplomático es un desastre. O sea, todo este tema diplomáticamente es, incluso para Israel, ¿eh? Porque ahora todos los progresos que había hecho Israel para de alguna manera tener relaciones con los países vecinos, en estos momentos está en riesgo, ¿no? No tanto por los gobernantes, ¿no? Porque tanto el de Arabia Saudita como el de Emiratos Árabes Unidos, por supuesto quieren mantener relaciones con Israel, pero son la gente en la calle. Entonces ahí está el problema. Entonces tienen que mantener también una visión. Claro, lo que pasa es que jamás, como tú decías cuando conversamos de esto al inicio, ha dado un golpe que no se entiende si no se entiende en el contexto internacional. O sea, no es solamente entrar a Israel y matar a 1.200 personas, ¿no? Es que eso va a generar una situación en la cual se van a radicalizar todos. Y al radicalizarse todos, jamás termina siendo el héroe de la jornada. Y eso es exactamente lo que han intentado. Así es un atentado, o sea, brutal, ¿no? Pero lo han hecho con cálculos también de ese tipo, sabiendo perfectamente que, por ejemplo, Arabia Saudita iba a suspender las negociaciones para reconocer a Israel. O sea, ha sido un tema bastante bien planeado, no solamente a nivel militar, pero obviamente a nivel político y diplomático, ¿no? Claro, ahora, no se entiende en realidad la conducta de Israel desde el punto de vista de la respuesta que tendría que haber sido quirúrgica, ¿no? O sea, una respuesta quirúrgica te la aceptaba el mundo entero porque efectivamente las víctimas era Israel, pero está pasando hoy de ser víctima a victimario. O sea, si por cada muerto israelí tú vas a cobrar la vida de 10 palestinos, bueno, 10-1 no se entiende. Y lo que ha comenzado a salir... Israelí en general, ¿no? Siempre ha sido así. Ellos dicen, sí, lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a suceder. Y para eso no vamos a matar 1-1, porque lo cual además también eso tampoco es así, ¿no? Sino vamos a matar mucho más. Eso siempre ha sido la política israelí, ¿no? Siempre, no. Y además lo ves en las cifras. O sea, claro. El comercio la sacó hace un par de semanas, ¿no? En 70 años de conflicto, más o menos es 7-1. Claro. O sea, hay 60.000 muertos palestinos y 10.000 muertos israelíes. Así es. ¿No? Así. Y no es que los palestinos no sepan defenderse, porque saben defenderse. En Israel hay una cosa que no quieren, tengo incluso amigos judíos y todo, pero no quieren hablar de la solución, que la solución es evidentemente que hayan dos estados, que cada vez es más difícil, por cierto, ¿no? Pero incluso los norteamericanos lo plantean y tienen que hacerlo los norteamericanos porque es la única solución. No hay otra. La solución que planteó Naciones Unidas en 1948 es la solución. Lo que pasa es que nadie la quiso aceptar, pero es la única solución. Sí, exactamente. Y que se dejen de disparar unos a los otros, ¿no? Así o sea, básicamente eso, dos estados que conviven perfectamente sobre un territorio. Y además porque hay algo que es más complicado de entender. Hay, palestinos que son israelíes. Exacto, 20% de la población. Y esos se revelaron el anterior conflicto entre Hamas e Israel. Hubo protestas muy violentas en Israel de estos árabes israelíes. Y se teme, hasta ahora no ha pasado, se temía también que pudiera pasar lo mismo ahora. Podría pasar si es que las escenas que vienen desde Gaza continúan y se agravan más aún. Por eso es que, entre otras cosas, también Estados Unidos, bueno, no solo por ese tema, sino por el impacto en el mundo árabe, está frenando a Netanyahu. Bombardear un hospital, que ha sido uno de los crímenes, digamos, porque bombardear un hospital es un crimen de guerra,
ha sido negado absolutamente por Israel, pero casi toda la información que hay disponible señala que sí, bombardearon un hospital. Bueno, es posible. Yo con toda franqueza no tengo todavía, no estoy seguro realmente de lo que ha pasado, porque hay otros que dicen que han evaluado, por ejemplo, el impacto de la bomba, no corresponde, según en el diario Le Monde, por ejemplo, ¿no? Dijo, no correspondía exactamente a lo que es las bombas israelíes. O sea, para mí todavía ese tema no tengo ninguna posición, Claro. pero el tema está que igual, de todas maneras, el hecho que ha sido Israel es lo que esa parte ha, digamos, por supuesto, se ha difundido a nivel del mundo árabe sobre todo, pero también del llamado subglobal. Entonces todos le echan la culpa a Israel. Entonces eso agrava también la postura diplomática de Israel y de Estados Unidos, porque siempre hay que verlos, en este caso, como una cosa juntos. Ahora, Estados Unidos tiene sus propios intereses también que tiene que cuidar, porque ha tenido que evacuar algunas bases porque están siendo atacadas también, y el terrorismo se puede dar en todos los países, como se ha dado en Europa, por cierto. ¿Por qué Egipto no abre el paso para evacuar Gaza? ¿Por qué? Porque son 2.300.000 personas, tendrían un problema migratorio gigantesco, entre ellos podrían haber gente de Hamas que desde ahí podría atacar a Israel, y además sería darle gusto a aquellos israelíes, son bastantes, que lo que quisieran en el fondo es que Gaza esté totalmente despoblada. En el fondo lo que quisieran parte de los israelíes es desaparecer a los palestinos de Gaza. ¿Y de qué manera? Pues que se vayan por Egipto y no regresen más. Eso en el fondo es lo que en Israel muchos se están pidiendo, pero claro, Estados Unidos está totalmente en contra de esto. Ya les dijo. No, ¿sabes qué? Parece como, a ver, si estuvieses regresando a escenas bíblicas, ¿no? El Éxodo, o sea, totalmente. ¿qué quiere? ¿Que vayan 40 años por el desierto? No, pues, o sea, escenas completamente bíblicas, ¿no? Que salgan, ¿no? Sería totalmente como pasaron los judíos en la época de Moisés, ¿no? Donde tenía que atravesar el Sinaí, pues ahora sería a la inversa. Tiene que ir hasta el Sinaí. O sea, y eso no va a pasar, porque además en el Sinaí hay terrorismo ya. Los egipcios están lidiando con el Estado Islámico ahí. ¿Te imaginas si van los palestinos? Ahí también van a haber, obviamente, entre ellos terroristas. No, sería para Egipto, sería un desastre. Es inmanejable. No hay forma. No hay forma. Ahora, lo que también es complicado de entender es cómo Gaza y Cisjordania podrían ser el Estado palestino, pero no tienen continuidad territorial. O sea, ¿cómo haces para que se unan? Ese es el tema. Las colonias, porque las colonias que han sido, además, desde el inicio, el año 67, el mismo año 67 que fue la famosa Guerra de los 6 días, en la cual Israel capturó Cisjordania y también Gaza, desde el inicio empezaron las colonias, no de manera oficial, porque los israelíes sabían perfectamente que eso podía constituir un crimen de guerra. El hecho de trasladar a tu población civil hacia un territorio ocupado, bajo operación militar, es crimen de guerra. Entonces lo hicieron de manera, digamos, por lo bajo. Dijeron iniciativas privadas y por lo bajo los apoyaron. Y eso desde el inicio, además eran regímenes en ese momento de izquierda, en ese momento gobernaba la izquierda en Israel. Sin embargo, esto de la colonización es una cosa que lo tienen muy, muy en la cabeza. Entonces, desde el inicio comenzaron a colonizar Cisjordania, ¿no? Y también Gaza, por cierto, hasta que se salieron de ahí. Y claro, ahora, efectivamente, hay tantas colonias que un futuro Estado palestino, pues, ¿cómo va a funcionar? Con enclaves. O sea, la gente no se puede, para pasar de un lugar a otro, que normalmente tomas 10 minutos, tienen que demorarse media hora, 40 minutos, porque encima los paran en retenes militares, donde controlan, no y además, a nadie. Y aún cuando tú sacaras de Cisjordania todos los enclaves, todas las colonias israelíes y de Gaza también, tienen que tener continuidad territorial, tiene que haber una forma en que se unan esos dos territorios. Porque tener un Estado con dos territorios es algo bastante extraño, ¿no? Por decirlo menos. Digo, eso es algo que pasa entre armenios y azeríes en Azerbaiyán. Hay una parte de Azerbaiyán que está al otro lado pero es muy complicado. Más bien ahora se teme una acción militar de Azerbaiyán para eventualmente capturar. Claro, eso solamente lo puedes hacer cuando tienes un archipiélago en medio del mar, pero, o sea, acá hay territorio de por medio, entonces la solución es bien complicada. Sí. Y, por lo tanto, vamos a tener una situación de status quo, o sea, yo presumo que va a bajar el nivel de bombardeo, pero van a seguir ambos grupos operando, ¿no es cierto? Lamentablemente es algo que va a continuar.
Va a ser muy difícil que Israel pueda eliminar totalmente a Hamas, lo veo bien complicado. Seguramente va a eliminar a lo más que pueda. Si pudiese eliminar al que ideó todo esto, ¿no? Que es Mohammed Deif, una cosa así, me acuerdo, es un poco el cerebro de todo esto, un gran triunfo para Israel, ¿no? Ah. Pero bueno, ese señor está seguramente muy bien escondido. Muy escondido. No, y además todavía hay, se supone, 200 secuestrados. Encima eso, y eso es otro tema también, porque muchos en Israel están pidiendo que eso sea la prioridad, obviamente, que se liberen a los secuestrados. Y si tú inicias una acción terrestre, pues lo que puede pasar es que comiencen a matar a los rehenes, ¿no? Claro. Y tienes algunos gestos, ¿no? O sea, ya jamás ha soltado a 2 norteamericanas, es decir, están buscando a los que tienen pasaportes de otros países para soltarlos, ¿no? Pero no, a los que tienen pasaportes israelíes. Porque estas 2 señoras que han salido, me parece, las 2 últimas, creo que son solamente israelíes, hasta donde sé. Las dos primeras sí eran norteamericanas, pero entiendo que las 2 últimas son solamente israelíes. Entonces hay unos gestos, claro, son personas de edad, ¿no? Señoras de más de 80 años, entonces bueno, claro. Pero claro, hay unos gestos además por intercesión de Qatar, porque Qatar tiene pues unos vínculos de alguna manera con Hamas, ¿no? Sería muy interesante saber cómo se desarrollan esas negociaciones, ¿no? Sí, sí. Porque además los han hecho aparentemente sin darles nada a cambio, ¿no? Como una manera de sentar una posición que están dispuestos a negociar, pero no han recibido nada a cambio hasta donde se sabe, ¿no? Además no pueden recibir a cambio ahora, ¿no? No, nada. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias porque sé que tiene clase Francisco de la UNDE, tiene que correr a la Universidad de Lima, así que nosotros vamos a una pausa, Abel, para que él pueda irse y regresamos con el programa. Así es, Rosa María. Nuestro público pregunta también por el señor alcalde, las 10.000 motos y la inseguridad. Rosa María, nuestra audiencia pregunta qué es el alcalde de Lima, del programa de seguridad que tenía, qué es de las 10.000 motos. Seguimos en el mismo problema. ¿Qué es de las 10.000 motos, no? Sí, dice que ya llegan las 10.000 motos. 10.000 motos desde el primer día para perseguir a todos los ladrones. Las 10.000 motos iban a desplazar todas juntas a la vez, ladrón por ladrón. Ay, Lima, potencia mundial. A ver, ¿en qué está el alcalde de Lima? Primero, en insultar periodistas a través de redes sociales. Ayer le dedicó unos insultos horrorosos a Marcos Cifuentes, todos falsos, por supuesto, pero como decía Marco hoy día en la mañana, hemos normalizado que personas con poder insulten a periodistas. Lo hemos normalizado. Que un congresista me insulte a mí, sobre todo los de Fuerza Popular, es normal. Es normal. Ya estamos completamente normalizados. Entonces, yo prefiero no tener trato con estas personas, obviamente, pero el señor alcalde decide que sí, que hay que insultar a Marcos Cifuentes. ¿Por qué? Por un problemón que tiene el señor alcalde de Lima y que va a terminar beneficiando a la empresa Rutas de Lima. ¿De qué se trata esta historia? El señor alcalde, que se volvió comunista porque ya no reconoce contratos, ¿no es cierto? Contratos que él promovió cuando fue regidor con Castañeda y que ahora, ¿no es cierto?, no recuerda. Bueno, muy bien. Y cree que todo lo hizo Villarán, que buena parte de la culpa la tiene Villarán, por supuesto, que ya no recuerda cuando él promovió el contrato. Muy bien. Eso existe, ¿ah? Existe en acta de consejo, con el señor López Aliaga votando a favor del contrato con Rutas de Lima, por si acaso. Bueno, muy bien. Entonces, el señor que ha decidido desconocer contratos, que dijo que el 29 de julio iba a tomar los peajes por la fuerza, se rieron en su cara, sabe que hay un montón de acciones de garantía, y entre ellas algunos habeas corpus, que han ido siendo desechados en el camino, pero hay uno que ha llegado al Tribunal Constitucional. Un habeas corpus de un ciudadano que dice que es de Puente Piedra y que el peaje afecta su libre tránsito. ¿Ok? Bien, ningún problema. El Tribunal Constitucional, para resolver habeas corpus, se divide en salas, y hay una sala de 3 miembros. El que preside la sala es el doctor Mesías. El doctor Carlos Mesías, no, ya me equivoqué, no es Mesías, es el otro, Gutiérrez. El doctor Gutiérrez, Mesías ahora es asesor del Congreso. El doctor Gutiérrez
ha sido abogado personal del señor López Aliaga. Gustavo Ahorita, Gutiérrez Tixe. Tixe. Gustavo Gutiérrez, me confundo con Carlos Messier. Gustavo Gutiérrez Tixe, que ha sido antes miembro del tribunal. Gustavo Gutiérrez Tixe ha sido abogado de López Aliaga. Tiene pues un conflicto de interés, ¿no? Tiene un conflicto de interés. Entonces el Gustavo Gutiérrez se tiene que inhibir. En el sistema de justicia se llama eso por decoro. Si yo soy abogado del alcalde, antes de haber sido miembro del Tribunal Constitucional, no puedo intervenir en una causa de un ciudadano contra una empresa que persigue al alcalde y a la cual le desconoce el contrato. ¿No? Entonces, el alcalde de Lima ha denunciado penalmente a los miembros del Tribunal Arbitral Internacional, ¿eh? O sea, a ese nivel de necedad. Bueno, entonces el alcalde de Lima, insultos contra Marcos Cifuentes, porque además ayer Rutas de Lima, que se ha dado cuenta de esto, ha presentado un escrito pidiendo la inhibición de Gutiérrez. En el Tribunal Constitucional no hay recusación, pero sí hay inhibición. O sea, le pides, o sea, señor, usted no puede ver este caso porque tiene conflicto de interés. El señor Gutiérrez no puede ver los casos que tengan que ver con la Municipalidad de Lima o con el señor alcalde. No tiene conflicto de interés, pues. Primer acto. Vamos a ver qué hace el señor Gutiérrez. Segundo acto. Le ha salido un rival a López Aliaga que creo que no va a poder vencer, ¿eh? El Partido Aprista está muy molesto porque el Parque de la Cultura, que estaba dedicado a Luis Alberto Sánchez, con un busto de Luis Alberto Sánchez, ahora se va a llamar Luis Castañeda Locio. Y en eso hay que darle la razón al APRA, porque digamos, si comparas personajes, pues, por el amor de Dios, no vas a comparar a Luis Alberto Sánchez con, ahí está, no vas a acompañar a Luis Alberto Sánchez con Luis Castañeda Locio. Hay como que varias cuadras de diferencia, ¿no? La biografía de Luis Alberto Sánchez, pues, es riquísima, un hombre que vivió muchísimos años, vivió más de 90 años, entonces fue parte sustancial de la historia del siglo XX peruano. Muy amigo de Víctor Raúl Ayala Torres, correligionario, digamos, la persona culta, ¿no es cierto?, que necesitaba el APRA para muchas cosas, el reformador universitario, y en la vejez la palabra, digamos, pausada, que muchas veces serenó a Alan García en su primer gobierno. Muy respetado, un hombre muy respetado, políticamente muy respetado. Entonces, durante el segundo gobierno de Alan García, se dedicó un terreno, se donó un terreno que era del Banco de la Nación para hacer un parque que no se llame pues Luis Alberto Sánchez, porque nadie es tan guachafo en el APRA, sino un parque de la cultura en honor a Luis Alberto Sánchez. Y en, digamos, un emplazamiento central está el busto que ustedes acaban de ver, dedicado a Luis Alberto Sánchez, para que las generaciones futuras conozcan quién fue este señor y por qué fue importante para la historia del Perú. En ese parque, el señor alcalde de Lima ya aprobó, ¿no es cierto?, un decreto de alcaldía para que el parque se llame Luis Castañeda Locio. Felizmente no ha dicho que va a retirar el busto de Luis Alberto Sánchez, pues ya se podían imaginar, pero es igual, ¿no? Y Luis Castañeda Locio es un hombre que está, ya no, porque murió, pero que estaba, al morir, procesado por colusión, cohecho y peculado. Por el caso OAS, claramente. Entonces, el alcalde de Lima no le puede hacer eso al Partido Aprista. Y creo que el alcalde de Lima va a entender rápidamente que hay límites. Y ese es uno. Ustedes dirán, bueno, pero todo esto es simbólico. Sí, es simbólico, pero a los apristas les molesta, pues. Tienen sus símbolos y no quieren que se los mancillen. Tienen toda la razón, ¿eh? Por si acaso. Igual como convertir al parque del Banco de la Nación, el parque donde murieron los guardianes del Banco de la Nación, por un ataque
con bomba puesta por la inteligencia nacional. O sea, Montesinos organizó la demolición con explosivos de la sede del Banco de la Nación en Lampa, en Nicolás de Piérola con Lampa. Y se bajó el edificio, no le importó que hubieran guachimanes adentro, que murieron. Ese terreno es lo que hoy se conoce como el Parque de la Democracia. Tuvieron que sacar los escombros del Banco de la Nación. Querían echarle la culpa a los manifestantes. Imagínense ustedes, a la marcha de los Cuatro Suyos les querían echar la culpa de bajarse un edificio sólido, ¿no?, de concreto. Fue un ataque organizado por Montesinos, probado en juicio, ¿eh? No les estoy contando nada nuevo. El terreno se usa para hacer un parque dedicado a la democracia. Y a las personas que murieron ahí. Ahora, ese parque se quiere llamar Luis Jean Pietri. Con todos los honores que puede merecer, no es el lugar, ¿no? Podrían buscar un lugar más aparente que el de un edificio destruido por demolición, por cargas explosivas, por Fujimori y Montesinos. Podrían buscar un lugar más aparente, menos polémico, pero bueno, ahí están, para hacer polémica, para agudizar las contradicciones. Y a eso se dedica el alcalde, ¿no? A cambiarle el nombre al parque, ¿no es cierto? Esas son sus principales preocupaciones. Pero de la seguridad limeña, lo que no dice es la verdad. Que al alcalde de Lima, las funciones que tiene en seguridad son mínimas, de acuerdo a ley. Mínimas. En primer lugar, se tiene que ocupar del serenazgo del cercado de Lima. De eso sí se tiene que ocupar. Y se ocupa mal, ¿no? De eso sí se tiene que ocupar. Y se ocupa mal. No sé, a ver, tú vives en el cercado de Lima. ¿Tienen buen serenazgo en tu barrio? No los veo. No lo vemos, ¿no es cierto? Veo. El cercado de Lima es más grande de lo que la gente cree. O sea que no es solamente el damero de Pizarro, es un poquito más grande. Y bueno, debería ocuparse de eso. No. Luego tiene que ocuparse de todas las tareas de prevención. Eso sí. Y luego se puede ocupar de la seguridad en vías metropolitanas también. Esa es su tarea. No estar organizando asambleas de alcalde para pedir estados de emergencia que no sirven absolutamente para nada. Para nada. Y eso debió haber dicho en campaña. Oiga, las facultades del alcalde provincial de Lima, provincia de Lima, o gobernador de la región Lima, provincia de Lima, no Lima provincias, bueno, son muy acotadas en materia de seguridad, pero muy acotadas. Pero las que tenemos acotadas las vamos a cumplir a la perfección. Entonces no necesito 10.000 motos por el cercado de Lima, ¿verdad? Podría haber tenido 300 o 400 motos por el cercado de Lima y estaría fantástico el serenazgo en el cercado de Lima, que es de lo que se tiene que ocupar. Así que así estamos, Abel, en cualquier cosa menos donde deberíamos estar. Así para es. no hablar de otras cosas que avanzan con pie de plomo también desde la Municipalidad de Lima. Con pies de plomo. Así que así estamos. Igualito. Igualito. Lamentablemente. Rosa No. María, quería, Sí. ayer se nos pasó, pero yo creo que hay que comentar esta noticia hay dos hermanas arequipeñas, monjas arequipeñas, religiosas arequipeñas, María del Pilar y María del Perpetuo Socorro, que están en la Franja de Gaza y ellas quieren quedarse allí porque están sirviendo a los Ahí está que su necesitan fotografía. ayuda. Y hay que destacar eso porque de verdad esto pasa a veces Ayer inadvertido. estuvieron en primera plana en dos publicaciones en La República y el Comercio en la idea de que querían ser evacuadas, pero luego se conoció a través del embajador que ellas han señalado que no es su intención ser evacuadas, que ellas están sirviendo a los enfermos, que esa es su misión, y van a continuar sirviendo a los enfermos. Esa es la fotografía que se publicó ayer, y han señalado que su tarea es estar al lado de los enfermos, y ahí se van a quedar, sirviendo a los enfermos.
porque hay, además, como ustedes comprenderán, muchísimo trabajo. Y se han quedado teniendo la posibilidad de salir, porque el paso de Egipto se está habilitando para los extranjeros, no para los palestinos, sino para los extranjeros, que van a poder salir. Y está entrando poca ayuda humanitaria, no se deja entrar mucha, pero se está entrando algo de ayuda humanitaria para una zona que está prácticamente cercada, ¿no? Sin energía eléctrica, con poca provisión de agua, pocos suministros médicos. Entonces sí, las hermanas, que son hermanas religiosas y hermanas de sangre también, y las dos de la misma orden, que no es lo común, ¿no? Normalmente han decidido que su misión es estar al lado de la gente, y se van a quedar ahí, cumpliendo su misión, cosa que hay que realmente destacar, porque teniendo pasaporte peruano, tienen la oportunidad de salir, pero han señalado que no, que se les necesita, seguramente su congregación ha establecido que así es, y ahí se van a quedar. Lo cual es notable, ¿no? Porque un lío entre el mundo árabe y Israel, y en medio de esto encuentras a dos religiosas católicas que van a curar a los enfermos sin importar quién es, que es lo más importante cuando haces un servicio de esta naturaleza. Muy bien, Abel, con estas noticias edificantes y positivas, que siempre hay que darlas, siempre hay que tenerlas, y con un abrazo especial a todos los campeones de los Panamericanos, que ya van siendo varios. Sí. Cada día hay más medallas de oro, de plata, de bronce. Nos tenemos que despedir el día de hoy. Así es, Rosa María. Entonces saludamos. La congregación de las madres se llama Servidoras del Señor. Lindo nombre. Un abrazo. Ellos tienen, creo que, su casa central en Arequipa. Claro. Muy bien, Rosa María. Nos reencontramos mañana y estamos tomando la sugerencia de los temas que nos están pidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.